La transpiración es la evaporación de agua de la superficie de las células de las hojas de las plantas en crecimiento activo. El agua perdida es reemplazada por la absorción adicional del agua del suelo, lo que forma una columna continua de agua en el xilema de la planta. El proceso de transpiración provee a la planta de enfriamiento por evaporación, nutrimientos, entrada de dióxido de carbono y agua para mantener la estructura de la planta. Las tasas de transpiración dependen del gradiente de potencial hídrico entre el suelo y la atmósfera y las resistencias al movimiento del agua a través de la planta. El agua entra en la raíz y viaja a través del córtex y las capas de células hasta llegar al xilema, por medio del cual el agua asciende hasta la hoja y se evapora si no es utilizada por la planta. Si el agua evaporada es mayor que el agua absorbida, se puede formar burbujas de aire en el xilema. Las plantas reducen la pérdida de agua cerrando las estomas, desarrollando cutículas gruesas que opongan resistencia a la salida de agua o por medio de la vellosidad en sus hojas para incrementar en la capa límite. Importancia del agua en las plantas. El agua cumple una función crucial en la vida de las plantas. La fotosíntesis requiere que las plantas obtengan el CO2 de la atmósfera, pero al mismo tiempo se exponen a una pérdida de agua y por tanto a una amenaza de deshidratación. Para prevenir la deshidratación, las plantas deben absorber agua por las raíces y transportarla a la parte aérea. Pequeños desequilibrios entre la absorción de agua y la pérdida de agua a la atmósfera puede causar un déficit hídrico que puede llevar a un mal funcionamiento de muchos procesos celulares. Por ello, el equilibrio entre la absorción, transporte y pérdida de agua representa un importante desafío para las plantas terrestres. Propiedades del agua, las físicas. El agua es un líquido inodoro e insípido. Tiene un cierto color azul cuando se concentra en grandes masas. A la presión atmosférica, el punto de fusión del agua y el punto de ebullición cristaliza en el sistema hexagonal, llamándose nieve o hielo. Según presente de forma esponjosa o compacta, se expande al congelarse, es decir, aumenta de volumen. De ahí que la densidad del hielo sea menor que la del agua y por ello el hielo flota en el agua líquida. Las propiedades químicas. El agua es el compuesto químico más familiar para nosotros, el más abundante y el de mayor significación para nuestra vida. Su excepcional importancia desde el punto de vista químico reside en que casi la totalidad de los procesos químicos que ocurren en la naturaleza, no solo en los organismos vivos, sino tierra, así como los que llevan a cabo en el laboratorio y en la industria, tienen lugar entre sustancias disueltas en agua, esto es, en disolución. Suelo, plantas, atmósfera. La gran complejidad que las plantas exhiben en su estructura y funcionamiento hace necesaria la existencia de modelos teóricos que engloben todos estos aspectos. El modelo SPAC es una buena aproximación teórica y funcional, ya que analiza el flujo de agua en la planta, desde el suelo como fuente hasta la atmósfera como sumidero final, teniendo en cuenta las peculiares de cada parte de la estructura del vegetal y las limitaciones edáficas y atmósfera en el transporte del agua. Mecanismo de apertura y cierre de los estomas. La apertura y cierre de los estomas se basa en la capacidad que tienen las células oclusivas para deformarse, depende de su contenido hídrico. Los movimientos estomáticos están provocados por los cambios de turgencias en las células oclusivas. Estas células pueden estar
turgentes, que se arquean en el orificio y se abren, y pérdida de turgencia, que son flácidas y el poro se cierra. Cuando el contenido hídrico es alto, la presión de turgencia produce diferentes efectos en cada zona de la pared de la célula oclusiva. La parte externa se curva más que la interna, por lo que las paredes interiores se separan y el ostilio aumenta su diámetro. Factores que afectan la transpiración. Los factores ambientales más importantes que afectan la transpiración son radiación solar, déficit de presión de vapor del aire, temperatura, velocidad del viento, concentración de CO2 y disponibilidad de humedad y nutrientes del suelo. Adaptación para disminuir la transportación. Las plantas han evolucionado con el tiempo para adaptarse a su entorno local y reducir la transpiración. Las hojas están cubiertas por una cutícula cerosa en la superficie exterior que evita la pérdida de agua. Las plantas que crecen en ambientes secos y las que crecen en otras plantas epífitas tienen una cutícula cerosa mucho más gruesa que las que crecen en ambientes más moderados y bien regados. Adicionalmente, a menudo tienen una cubierta gruesa de trícomas o de estomas que se hunden por debajo de la superficie de la hoja. Estas adaptaciones impiden el flujo de aire a través del poro estomático y reducen la transpiración. Absorción de agua en elementos minerales. El agua y los minerales absorbidos del suelo por las raíces son transportados al xilema, a la parte superior de la planta, tallos y hojas. La observación de las más finas ramificaciones de las raíces, las raicillas, muestran una zona justo antes del final con pelos muy finos. Esto, la zona pilífera, cuyos cabellos aumentan la superficie de intercambio entre la raíz y el suelo. Mecánicos de transporte de absorción. Los mecanismos de absorción de los principios activos por orden de importancia son los siguientes. Difusión pasiva es el transporte convectivo. El transporte activo es el transporte facilitado. El transporte por ion pareado es la endostosis o pinotosis, que es el transporte de las partículas. La raíz como órgano de absorción. La raíz es el órgano que se encuentra debajo de la tierra. Su función es sujetar y la planta absorbe los sales y minerales del agua que vienen del suelo. Toda raíz consta de raíz principal, que es la parte más gruesa. Las raíces secundarias de la raíz principal y no son tan gruesas como aquella, que son la calyctra o cofía. Es la protección con la que terminan las raíces. Sirve para que las raíces puedan perforar el suelo. Los pelos absorbentes son unos filamentos diminutos que recubren las raíces y tienen la función de absorber el agua, los sales y los minerales.